para la bacteria causante de la enfermedad en humanos. ¿Ok? En los animales cambia el nombre, pero es el mismo principio, es el mismo tratamiento y son las mismas pruebas. ¿Ok? En animales creo que es Mycobacterium bovis, en vacas, que es donde más se manifiesta. Ok, entonces dentro del género Mycobacterium, muchachos, estos tienen una característica en la cual el gramo no funciona a ciencia cierta, 100% no funciona. Ustedes pueden seguir la bacteria con coloración de gramo y van a tener un resultado, pero no es fidedigno. ¿Por qué? Porque la capa que estas bacterias tienen no es igual al resto de bacterias. El nivel de, ¿cómo se llama la molécula que buscamos acá? El nivel de peptidoglicano es diferente, es una composición diferente. Entonces, se llama Mycobacterium. ¿Por qué creen ustedes mico? Exactamente. Tiene características de hongo, pero ella es una bacteria. ¿Okay? Por eso, Mycobacterium. Y tuberculosis, ¿por qué causa la enfermedad de tuberculosis? ¿Ustedes han oído esa enfermedad? ¿Cuál es? Es exactamente contagiosa. Como por la respiración también, obviamente porque están tosiendo esas micropartículas hacen que otra persona también pueda afecta los pulmones y excelente. Afecta a los pulmones y hubo un tiempo en el que la tuberculosis era una condena de muerte. Aún hoy, ustedes han fijado que nosotros los seres humanos nos podemos ir al médico hasta que ya nos estamos muriendo. ¿Y qué sucede con la enfermedad Mycobacterium? Es una tos. Es una tos normal. ¿Ok? Y nosotros estamos acostumbrados a tener una tos, nos tomamos un té y listo, ahí murió. Pero ¿qué sucede con Mycobacterium? Son tos que duran 25-30 días. Y al final terminan convirtiéndose en tos con sangre. ¿Por qué? Porque ha dañado todo el tejido pulmonar y al final la persona termina muriendo. En aquellos años, 1600, 1700, una tuberculosis era condena de muerte. ¿Y cuál era el problema? Que es altamente contagiosa. Todo el simple hecho de que yo estoy aquí dando el caso a ustedes, tengo Mycobacterium y estoy hablando, por lo menos el 50% de ustedes ya tendrían la enfermedad. Así. Es súper altamente contagiosa. Lo mismo sucede con los animales. Una vaca sale con tuberculosis y lo más probable es que todo el alto ganadero la tenga. Y por ende, esos animales que van a ser sacrificados. El proceso de identificación aquí en el país es bastante estricto. De hecho, el SENASA tiene un área completa solo para tuberculosis. O sea, está bacteriología por aparte y aparte tiene el área de tuberculosis. ¿Y eso puede consumir? No, claro que no, esos animales son sacrificados y el proceso del examen de ellos es, número uno, la coloración. ¿Pero qué sucede con las coloraciones? ¿Sí? ¿Qué sucede con las coloraciones? Que las coloraciones, dígame. Yo creo que los condiciones en el cerebro porque el señor que trabajaba en la secundaria y perdió parte de su capacidad motora. De hecho, uno de mis docentes en la universidad está en coma. Ella trabaja justamente en la parte de tuberculosis, una gran profesional bacterióloga que se contaminó con esta enfermedad y el cerebro se le cayó en coma y tiene como 2 años ya en. Ella me iba a conseguir un trabajo en Senasa y cuando la iba a buscar, estaba en coma. Porque me causó gracia esa parte del pavo, mis salvaguardas, decía yo. Pero bueno, entonces, en el caso de la coloración, muchachos, las coloraciones son algo que nos ayuda, pero que no son 100% fidedignos. ¿Ok? No es porque en una coloración yo no tengo el resultado que yo voy a considerar ese resultado como negativo. No puedo estar parado, vaya a una silla, acá hay silla, mira. Fácil. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una coloración de 100 Nielsen para encontrar Mycobacterium y sale negativa, yo no voy a considerar esa muestra negativa por completo, sino que yo procedo a un cultivo. ¿Okay? El cultivo tiene sus propios medios específicos, los cuales van a ser incubados mínimo, durante 2 meses. ¿Por qué? Porque la bacteria puede retrasar su crecimiento y normalmente un cultivo uno lo considera negativo a los 3 días. Pero con Mycobacterium no podemos hacer eso, sino que son 2 a 3 meses de incubación para poder considerar que un animal está completamente negativo por Mycobacterium. ¿Cómo? Se aísla. Se aísla. Por lo general, cuando hay un tratamiento de 40 días. Y el tratamiento es súper invasivo.
Y es tan importante el tratamiento en humanos para Mycobacterium que usted se lo tiene que ir a tomar a la región. No se lo va para que lo lleve. Y si usted no va un día, donde la región lo va a buscar a su casa. Y si usted se muda de su casa, donde la región tiene que identificar dónde usted esté, siempre y cuando esté en el país. Si usted se va a vivir a una montaña, a esa montaña lo voy a buscar. Así es intenso el tratamiento. ¿Vale? Sí, esa parte ustedes la van a ver ya más adelante, cuando ustedes vean más a fondo la parte de la enfermedad y la parte patológica. Pero cuando hay una reunión en el que hay que sacar, es como toda la tema del paciente. Le va a dar la pastilla de montar. Pues aquí es más intenso, ¿no? Aquí es más intenso entonces. Ok, entonces ahora vemos, dígame, ¿Qué afecta a la enfermedad? pulmones. Básicamente es una enfermedad respiratoria. La tuberculosis es respiratoria. ¿Aquí qué es un cerebro? ¿Qué es un cerebro? ¿Ah? ¿Quién vio la gonorrea? La mayoría de ustedes, tan chiquito, es cierto. ¿Una novela que llama gonorrea? Bueno, ahí hay un ejemplo de una muchacha que muere por tuberculosis y se da todo por el avance de su enfermedad en tuberculosis en esa novela. Una novela. Ale Constantine. Pues eso sí no sabría respondérselo porque es súper invasivo, pero puede existir. En el hospital, cuando trabajo en una ¿Y cómo se la identificaron? Ahí hay que llegar a una llegó a una gripe primero y la teníamos por Entonces no es. pero no tenía Ahí es donde yo me voy. Asintomático es como cuando usted en COVID tenía COVID y usted andaba campante y usted tenía a su mamá, a su papá con COVID, usted estaba con él y usted nunca manifestó nada. Se iba a hacer la prueba y salía positivo. Eso era asintomático. Pero si tuvo gripe por 2 meses, no era asintomático. Síntomas leves me puedo creer. Síntomas leves, pero asintomáticos. Eso no era. Gripe. No manifestó una tos. pero cuando ya le sacaron esto y empezó con el sangrado Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Es como típico de enfermedad crónica. No se manifiesta, está dañando de manera interna y cuando se manifiesta ya no importa nada. Vaciloscopía. Anótenlo porque no es la diapositiva. Vaciloscopía a la admisión de 100.000 sí. Siempre y cuando sea utilizada para Mycobacterium. Vaciloscopía, sí, para Mycobacterium tuberculosis. Entiéndanme bien para que no se vayan a confundir en el examen. Se puede utilizar para Mycobacterium tuberculosis o para enfermedad compleja. ¿Ok? Ustedes no han llevado parasitología, no entienden eso, pero aquí complexas son unos parásitos pequeñitos, protozoarios, que son muy difíciles de tratar. Causan mortalidad en animales bebés, básicamente. ¿Por qué no está? Porque solo está el género, no está el nombre por completo. Y aquí complexas se le llama a un grupo, más que todo. Es un grupo grande, son como 8. En los animales están las media, en los humanos están los... Bueno, estos microorganismos son tan heavy a la hora del diagnóstico que en humanos solo están presentes en personas con VIH. Entonces, desde que una persona sale positiva a complexa, o tiene cáncer o tiene VIH. De hecho, hay gente que así se le ha diagnosticado el VIH o el cáncer. Yo tuve una conocida en la universidad, justamente nosotros evaluamos su muestra, sale positiva a complexa y ella no tiene VIH, le mandan el VIH en el primer hijo. Entonces sale negativa a VIH, entonces le mandan a hacer todos los marcadores como la de tener cáncer ya avanzado. Y no se le ha manifestado, se diagnostican el cáncer por la complexa. En el caso de los animales, afectan a los animales bebés, por ejemplo los ovejitos, cuando tienen diarrea, por más seguro sea por amigobacterium. Yes. Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba, la admisión para Mycobacterium se va a llamar vaciloscopía. ¿Por qué? Porque Mycobacterium es un bacilo. ¿Qué otro nombre recibe de bacilo? Bacilo de Koch. ¿Ok? Porque quien lo descubre es Koch. Estaba en el primer paciente. Entonces, la admisión, a ver si está escrita. Sí, aquí está. Se va a llamar
bacilo, alcohol, ácido resistente. ¿No lo estoy copiando? Exactamente. ¿Y eso de qué? Bacilo, alcohol, ácido resistente. Eso significa bacilo, alcohol, ácido resistente. Ya les explico qué es eso. No sé cómo nadie con las caras enredadas. Entonces vamos a utilizar estos colorantes: la fucina, alcohol ácido y azul de metileno. Vamos a describir qué sucede entonces con estos colorantes. Ya en bar, en gram, no me detengo mucho porque ya lo manejo bien, ¿verdad? En este caso es algo parecido pero diferente. Voy a tener yo primero mis dos muestras. En este caso los tenemos en positivos y negativos. Alcohol ácido resistente positivo, alcohol ácido resistente negativo. ¿Qué sucede entonces? Yo primero fijo. Tengo mi muestra en mi portaobjeto y fijo. Paso a colorear con mi primer colorante, la fucina, de color rojo. ¿Ok? Tiñe ambas células. ¿Qué sucede entonces? Paso a una decoloración con alcohol ácido. ¿Cuál era el alcohol que utilizábamos en grano? Alcohol acetoso. ¿Ok? Acá es alcohol ácido. Entonces, paso a una decoloración y por último paso a un colorante de contraste. ¿Ok? Que es el azul de metileno. Si hubo una decoloración, entonces van a agarrar el color del azul de metileno. Si no hubo una decoloración, entonces no van a agarrar el colorante azul de metileno, sino que van a permanecer con el colorante de la fucina. ¿Esto a qué se debe? En la parte de atrás creo que lo mencionaba. Muestra la capacidad de ciertas bacterias de resistir a la decoloración por ácidos y alcoholes, debido a los altos contenidos de lípidos en la pared celular, presencia de ácidos micólicos, por eso se llama micobacterias. En el caso de las apicomplexas se utiliza Ziel-Nielsen modificada. ¿Ok? Modificada. ¿Qué significa así? Eso no se lo meten muy a pecho ni se enreda. Eso lo van a ver en parasitología. Ziel-Nielsen modificada es porque hay un paso que se le agrega calor. Entonces, por ese paso, se le llama Ziel-Nielsen modificada. En este caso solamente vamos a hablar de la Ziel-Nielsen normal. Aquí hay un procedimiento mayormente descrito de cómo es la tinción. Ustedes ya lo vieron un poco al hacer la práctica de grano. Entonces no nos vamos a detener en eso porque no es lo que vayamos a hacer, solo necesito que tengan el concepto. Más adelante ustedes van a aprender a hacer estas coloraciones en otras clases. Y estos son los resultados. Miren. Estos son los bacilos de la tuberculosis. Van a tener un color rojo brillante debido a la fucina. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Claros y entendidos? No, gram positivo. No, aquí no estamos hablando de gram. Pero no son positivos. Si fuese un gram, diríamos que son gram negativos. Si fuese un gram, ok, sí. ¿Por qué? Recuerden que en gram positiva es el que agarra el color cristal violeta, color morado. Esas son las positivas. Y las que agarraban el último color, que era la... ¿Cuál es la pregunta del reactivo? ¿El último? ¿Cómo se llama el color? Okay. Entonces, si esto fuera un gram, sería un gram negativo. Pero como un Ziel-Nielsen, lo vamos a reportar como un bacilo, alcohol, ácido resistente. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, continuamos. Esporas y el resultado es este. ¿Bien? Estos espacios que ustedes ven acá son los espacios ocupados por la espora de la bacteria. Recuerden que yo les mencionaba, íbamos a poner la bacteria al calor para que se pudiera producir la espora y de esa manera poder colorearla y observarla. Esto a nosotros nos sirve, número uno, para investigación. Número dos, cuando ya sabemos si una bacteria está presente y lo único que queremos saber es su especie. Ahí tenemos un bacilo que está causando tal enfermedad y esta enfermedad la puede causar dos. Uno produce esporas, el otro no. Hago la tinción para ver si hay esporas y de esa manera yo sé qué especie específicamente es la que está causando la enfermedad. Acá tenemos unos ejemplos.
Algo que había quedado pendiente ayer, creo que fue que en el laboratorio no les expliqué la parte del reporte, ¿verdad? No les expliqué de cómo se reporta una tensión de grano. No, ¿verdad? Entonces, anoten. Para la parte del laboratorio. Vamos a reportar primero el nombre de la prueba, grano. Entonces vamos a poner, se observaron bacterias, gram, dejando el espacio dependiendo de lo que ustedes observaron. Gram, y ustedes van a recordar si positivas o negativas. Se observaron bacterias, gram, dejando el espacio. Luego, en forma de, dejan el espacio y ustedes van a responder si fueron bacilos, si fueron pocos. Agrupados en, dejan el espacio y ustedes van a reportar si fueron cadenas, si fueron décadas, si fueron racimos, lo que ustedes observaron. Bien, en el caso del grano y en el caso de la coloración simple solamente se observaron bacterias nada más. Se observaron bacterias en forma de, y eso es todo. Y le agregan si fueron escasas, si fueron abundantes o si fueron moderadas. Si en la coloración simple solamente se observaron bacterias en forma de, y le agregan entre paréntesis abundantes, escasas o moderadas. De la boca, correcto. Esa justamente. Para este laboratorio se individual. ¿Vale? ¿Vale? Es que en el de la semana anterior se los dejé porque es cierto, yo incumplí al no mandar los de la semana pasada y por eso accedí a hacer el grupo. Por eso. Pero está bien. Ok, tenemos entonces ahora la función de, digamos, el de la semana anterior, el del medio pero tienen el chat. El rato está repitiendo. Solamente Es cierto, ahí en el papo, pero que mandar a ustedes no comunicar los mensajes, ¿verdad? Es que ayer cuando estábamos en práctica se pusieron a llorar. Entonces, tenían lloro de llanto y quedó en el lugar. El de ejecutivo. También lloramos y Eso no es mal. Algo que sí hay que aclarar de las dos cuestiones que vimos ayer es que el gram sí solo es para bacterias, ¿ok? Pero en el caso de la coloración simple no es solo para bacterias. Entonces, en el caso de ustedes observaron bacterias, reportamos que observaron bacterias. Pero si en su vida profesional ustedes observan hongos, ustedes reportan hongos, ¿ok? En su vida profesional ustedes reportan cualquier otra estructura, ustedes la reportan. En el caso del gram, sí es directamente solo para bacterias. Entonces yo voy a reportar lo que le dicté. Si en mi muestra no había bacterias, yo reporto tinción gram negativo, ¿ok? Porque aunque haya hongos, aunque haya protozoos, haya lo que haya, no es lo que ando buscando. El gram es para bacterias. En el caso de la coloración simple, si es algo general, entonces yo voy a reportar cualquier cosa que yo haya visto. ¿Vale? ¿Vale? Correcto. ¿Ok? ¿Todo bien? Esta tinción, ustedes, tinción de Lexon, utilizada para observar los flagelos. Esto solo es para que ustedes conozcan que sí existe una tinción. Si en algún momento cuando ustedes estén estudiando su maestría que va a necesitarla, entonces ustedes saben que existe, ¿ok? Pero no quiero que se vayan a calentar la cabeza estudiando cosas en realidad en nuestra vida profesional del diario vivir no la vamos a dar, ¿ok? Las que les estoy dando real, si les estoy dando profundidad es porque lo que nosotros en nuestro país hacemos y ustedes necesitan manejar. Este tipo de tensiones no se hacen, ¿ok? Pero sí que sepan que existe una tensión específica para ver flagelos en la bacteria. Y en el laboratorio hablábamos de que hay tensiones, ¿cómo era? No.
según su carga, Catiónicas, aniónicas, aniónicas, liposolubles. Entonces, y hablábamos de que las aniónicas eran ¿con qué carga? Negativo. Y esas cargas, entonces, lo que decía es que nuestro colorante iba a tener el entorno, no mi bacteria, sino que lo que se iba a tener era mi entorno. Y el ejemplo más claro que tenía el manual era el Sudán Negro. negro. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Sudán negro es lo mismo que tinta china. Y se acuerdan que yo les mencionaba que esa era utilizada para observar la cápsula. ¿Ok? Y cuando hablamos entonces de que era una tinción negativa, la tinta china va a tener el entorno, no la bacteria. Y yo voy a ver mi bacteria como algo translúcido. ¿Miren? Ahí está el ejemplo. La bacteria es lo que se ve de color blanco, porque no se coloreó. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el mundo de la microbiología la mayor parte de seres eran incoloros, translúcidos? Entonces, al no haber coloración dentro de la bacteria, tiño el entorno y puedo observar entonces la bacteria. Si yo siembro bacterias, o si yo pongo bacterias en mi montaje, las coloreo por tinta china y no veo nada, es porque no había cápsula, bacterias hay, pero absorbieron el color. Entonces, yo solo estoy viendo un fondo negro porque absorbieron el color. Cuando hay cápsula, la cápsula bloquea la absorción de colorante y se brilla el resto, pero no la bacteria. Y es lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Este es el procedimiento: colocar una gota de tinta china en grupos de objetos, tomar muestra del microorganismo que se enlaza, jamás con otro instrumento. Ustedes, ayer por ejemplo, alguien me mostró un palito de madera, ¿ok? Nunca vamos a hacer eso, siempre vamos a tomar bacterias con melaza bacteriológica. Y número 2, jamás vamos a tomar las bacterias con un fuego. Por ejemplo, les hago una analogía. Ustedes saben que en nuestro diario vivir todos los animalitos se paran en nuestra comida. Usted se paró y me van a decir que nunca se ha comido algo comido por mosca o para una mosca. No me van a decir que nunca jamás ha pasado una hormiga por el azúcar que se come cucaracha, hasta cucaracha. Yo una vez fui a la casa de una amiga que ella ve así de estas personas que todo les da asco. Y me levanto yo mediante el baño y veo 3 cucarachas en su cepillo de dientes. El siguiente día yo no le dije nada. ¿Le pasó algo? No le pasó nada. Ahí sigue viticoleando. ¿Qué sucede? Tenemos medios de cultivo que estamos utilizando nosotros. Les comenté que se llenaron de hormigas. Entonces, por eso hubo crecimiento bacteriano. ¿Qué les entender eso? Que las patitas de las hormigas están recubiertas, ¿verdad? Y esas mismas hormiguitas se paran en lo que nos comemos, pero no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una concentración mínima. ¿Ok? Entonces, nuestro cuerpo es capaz de atacar esa bacteria y no puede producir una enfermedad. Pero hay bacterias que cuando están en grandes concentraciones sí son capaces de crear una enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos en el laboratorio, aunque sean bacterias que ya no hemos consumido, pero están en cantidades grandes. ¿Okay? Cuando la hormiguita se para en nuestra comida, puede dejar unas 3 bacterias. Cuando usted agarra una asada, créanme que para que usted vea una colonia de bacterias hay millones de millones de millones. Para que se pueda. Si se fijaron lo que hicieron ayer, ustedes agarraban una asada y quedaban una tortota. ¿Ok? Hasta nos reíamos ayer. ¿Por qué? Porque en cada asada, por muy poquito que usted vea, son miles de millones de bacterias. Entonces, imagínense que usted va por el mundo con su asa llena de bacterias, va por el laboratorio y un compañero vino y se cayó. Y usted le rozó la boca con aquel montón de bacterias. O usted le rozó el ojo con aquel montón de bacterias. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con bacterias, estamos trabajando con cosas realmente serias. Y necesito que cuando estamos en el laboratorio sean muy cuidadosos de cada detalle. ¿Ok? Ok. Entonces, continuamos entonces. Vamos a mezclar con la tinta china y extender por todo el portaobjeto, secar al aire y observar. Muy, muy sencillo. ¿Alguna pregunta? Estamos bien. Y la admisión panóptico, ustedes ya la conocen porque ya hablamos en lo de sangre. ¿Qué sucede? Panóptico yo la voy a utilizar cuando estoy viendo muestras de sangre directa, que yo sé que es sangre. ¿Cuándo se va a ocurrir? Cuando son muestras
de otras partes del organismo y yo quiero saber si ahí hay células sanguíneas. Panóptico, que es básicamente lo mismo, pero con diferentes nombres. ¿Se acuerdan que yo les decía que el RIBE eran 3 reactivos que venían en uno solo? ¿Ok? Y yo lo sirvo, meto mi muestra y listo. En el caso del panóptico son esos mismos 3 reactivos, solo que divididos. Miren, 1, 2, 3. Hablábamos entonces de que esto las convertía en una división de tipo Romanowski. ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan? Romanowski consistía en 3 reactivos: un alcohol para fijar, un colorante acidófilo y un colorante basófilo. Entonces aquí tenemos los 3. Miren, los servimos de esta manera. Este que es de color azul es el alcohol, que me sirve para fijar. Este que tenemos acá se llama santeno, que es acidófilo, es decir, tiene las partes básicas de la célula. ¿Entendieron eso? Ya se puede explicar, ¿verdad? ¿Qué significaba que fuera acidófilo? Que tenía afinidad por colorantes ácidos, porque él era Básico. Él era básico y tenía un colorante ácido. Cosa contraria con los basófilos, significaba que eran ácidos y necesitaban algo básico. ¿Ok? Y por último tenemos el colorante número 3, que es diacina. ¿Ok? Y hace lo mismo, solo que acá están divididos. ¿Qué ventajas de diacina? Diacina. ¿Qué ventajas me da el panóptico y por qué es más ampliamente utilizado? Cuando yo combino reactivos en toda la parte laboratorial, cuando yo combino reactivos, estos tienen un decaimiento en su capacidad de duración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el White. El White viene en un frasco totalmente oscuro porque al estar combinado la luz lo daña. ¿Se acuerdan cuando hablaron en la primera práctica, verdad? Que los reactivos vienen en frascos dependiendo de sus capacidades. En el caso del panóptico no, panóptico puede durar mucho tiempo. Yo puedo comprar un kit de panóptico y me va a durar años. Y a pesar de que yo esté metiendo muestras, no se me va a dañar porque están separados. Entonces, eso les genera una durabilidad mayor. Aparte, el procedimiento es mucho más fácil. Yo solamente tomo mi primer frasco, sumerjo mi muestra 4 veces. Paso al siguiente frasco, sumerjo mi muestra 4 veces y así con el último. Luego lavo, pongo a secar y asunto terminado. En el caso del Bright, yo tengo que fijar por aparte, y en el caso del Bright, yo tengo que estar pendiente 8 minutos, tengo que estar haciendo lavados y la coloración no siempre está bien. Hay que repetirla varias veces. Entonces, aquí entre nosotros les cuento un secreto de la vida real. Aunque el médico pida Bright, nosotros hacemos panóptico porque tiene la misma función. Es el mismo fundamento, son los mismos colorantes, solo que separados, y para nosotros en el laboratorio es más fácil. Había dicho que era específicamente para sangre. Sí, correcto. Lo mismo que el lugar. Pero ¿cómo va a hacer esta prueba? Es que es lo que le digo, es un secreto de laboratorio. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Cuesta lo mismo, sale lo mismo. Es un preparado, por ejemplo, este kit puede durar años y solo vale 120 cada uno. No, es súper barato. De hecho, el examen es caro por la parte de que el examen básicamente es hecho 100% al ojo. No es como otros exámenes que usted mete la muestra del equipo y el equipo va a hacer todo. En el caso de un examen de estos, todo es ojo del profesional. Entonces, hay una inversión de conocimiento mayor. Entonces, por eso es un poco caro. Pero lo caro que es, los días en periférica sale costando 180 lempiras, 150 lempiras, tampoco es que la gran cosa. Entonces, en la vida real, por ejemplo, yo, si a mí me llega una muestra de ese, un RIBE, yo jamás voy a poder hacer un RIBE porque no lo diga. Entonces, yo hago no tengo, pero yo recuerdo que al final es lo mismo, es una tensión Romanowski, solamente que está en espacios separados. ¿Pueden entender? Ven que yo hasta la vida les facilito cuando están profesionales y digan, ¿ocupa hacer un rack? Ah, no, yo creo que hago más y tenemos esta que ya es la última, azul de lactofenol. Ayer se lo mencionaba. El azul de lactofenol nosotros lo vamos a utilizar para ver hongos. Este resalta las estructuras micológicas. Entonces, es una coloración simple de un solo colorante que tiene afinidad con los componentes de las células, en este caso con las estructuras fúngicas.
Y esta es la manera en la que nosotros vemos un hongo. ¿Bien? Básicamente estas son las estructuras más normales de un hongo microscópico. Y la verdad que sí son muy bonitos. Pero llevar micología es de los nombres diferentes. Es complicadísimo, dificilísimo, porque cada estructura tiene nombres diferentes. Por ejemplo, a todo esto se le llama micelio. Micelio. O sea, no es que me dé la gran cosa, pero yo en la universidad todas mis clases las pasé con 80 para mí. Micología la pasé con 64.5, redondeado a 65. Así, esa clase es horriblemente horrible. Pero nadie lo estudia. ¿Ustedes apoyan que hay algún micólogo? Casi no existe. Tiene muchas subdivisiones. Tiene, o sea, micología, alguien que se dedica al estudio de los hongos, es exageradamente escaso. Yo tengo una amiga que tiene el parque justamente porque a ella le encantan los hongos. Y todo el mundo es como, porra. Pero en realidad sí, se ve bonito. Ustedes fijan, esto se ve bonito. ¿Alguna pregunta? En el azul del lactofenol lo único que vamos a hacer es tomar nuestra muestra de hongo, la ponemos en un portaobjetos, ponemos el reactivo azul del lactofenol, ponemos un cubreobjetos y luego vamos a sellar eso con cera de candela. ¿Okay? Vamos a sellar todo el borde para que no entre aire y no se seque. Y vamos a dejarlo pasar eso 24 horas. ¿Ah? No, porque es lo que yo les explicaba ayer. Esta es una coloración húmeda. ¿De acuerdo? Entonces es lo que les estoy explicando. Usted va a dejar para que no entre aire y no se seque. Y lo va a dejar durante 24 horas. Luego va a ver al microscopio a 10:44 para observar las estructuras de una tinción húmeda. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Ninguna consulta? Anótico. Es que usted no ha ido a la laboratorio, pero ayer fue. No, bueno, sí, esta semana no he ido. Es que las coloraciones pueden ser de azúcar extendido, lo colorea y deja secar. A eso se le llama una coloración seca. Se coloreó, pero a la hora de ver el microscopio lo va a ver seco. En cambio, esta coloración del azul del lactofenol usted la va a ver húmeda. Usted va a ver, como quien dice usted, agarra un poquito, como para hacer un potaje fresco. De esa manera, con el puro objeto, usted va a tener un líquido ahí que contiene las estructuras del hongo. Entonces a eso le vamos a llamar una coloración húmeda. ¿Por qué? Porque usted la va a ver al microscopio existiendo reactivo, existiendo un líquido. En cambio, cuando usted hace un prótesis en el periférico, lo va a ver seco y por esa razón usted necesita agregar el aceite de gimnasio. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, cuando volvemos a hacer nuestra analogía profesional de una muestra, recordábamos entonces que teníamos nuestra vaca con una posible mastitis, tomábamos esa muestra, íbamos a hacer directamente un cultivo y podíamos hacer una atención grande directa de la muestra. ¿Recuerdan? Entonces ustedes como médicos veterinarios, cuando tengan una muestra, pueden directamente de la muestra pedir una atención de grano o pedir un cultivo. ¿Ok? Luego de eso, entonces procedíamos a hacer otro tipo de pruebas. ¿Qué otras pruebas hacíamos? Después del grano y después del cultivo, a hacer un antibiograma. ¿Qué es lo que yo ofrece a mí el antibiograma entonces habíamos hablado? En el estudio de antibióticos expuestos directamente a las bacterias para saber su resistencia o su sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que ustedes como médicos tienen el antibiograma o van a estudiar el antibiograma como una herramienta para poder garantizar un tratamiento a un animal. ¿Ok? Porque habíamos hablado también de que una bacteria puede ser la misma que le está produciendo la enfermedad a una vaca y que se la está produciendo a la otra. Pero en esta vaca tiene resistencia y en la otra vaca tiene sensibilidad. Cada organismo lo vamos a tratar como independiente, aunque sea el mismo. A mí me puede arrojar un antibiograma de una vaca que es Escherichia coli y el de la otra vaca que también es Escherichia coli, pero este es resistente y este es sensible. ¿Ok? Porque cada bacteria, recuerden que tenía que estructuras de resistencia, y podía ser que esa especie o este género de coli lo tuviera y el otro no. Entonces, aunque yo tenga la misma sintomatología de una enfermedad en una vaca y en la otra, yo no puedo aplicar ningún tratamiento si no he hecho un antibiograma. ¿Qué hacíamos mientras salía este antibiograma? Antibióticos de amplio espectro. Luego,
¿qué me ofrecía el plan? Antibióticos específicos para el tipo de bacteria, ya fuera gran positiva o ya fuera gran negativa. Y el antibiograma ya me ofrece un resultado específico. Miren, ustedes ven el antibiograma que de 15, 16 antibióticos que le ponemos, uno es sensible. Entonces imagínense qué tan poca probabilidad puede haber en que usted haya puesto el antibiótico correcto la primera. Si de 16 antibióticos solo uno era sensible, lo más seguro es que el antibiótico que usted puso no le está haciendo ningún bien a la bacteria. Entonces por eso es totalmente necesario que nosotros hagamos el antibiograma. ¿Preguntas? Ok, entonces el antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos. Entonces, las utilidades: dar un tratamiento adecuado al paciente y cerciorarnos o verificar un tratamiento empírico. ¿A qué se refiere empírico? A lo bruto. ¿A qué? Hablemos empírico de una manera más científica, carente de base científica. Eso significa empírico, ¿verdad? Carente de base científica. No significa que sea malo. Lo empírico no es malo. Por ejemplo, hay que quitarnos ese tipo de sentidos de igual. Entonces, hablamos de que el antibiograma nos sirve para ver la sensibilidad de la resistencia. Ahora bien, entonces establezcamos qué es resistencia bacteriana. La resistencia a un antibiótico se produce cuando la bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Cuando sucede esto, la bacteria resiste y resistente continúa causando la infección. La resistencia pareciera ocurrir en una tasa igual a la del desarrollo de los nuevos antibióticos. La resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial y seguridad alimentaria. ¿Qué sucede? Esto es algo con lo que los profesionales normalmente amenazan. Y es cierto, es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque, como dice mi papá, antes las vacas ni medicamentos necesitaban. Ahora si una vaca no está usted al día, pues todo se muere, no le produce, no le paga. Dice mi papá que cuando él era niño, su papá compró 6 vacas y cuando acordó ya tenía como 30 o 40. Ahora las vacas, si no se les anda dando de todo, ni siquiera pagan. Entonces, ahí dice, la tasa de resistencia aumenta o va de acorde con la aparición de los antibióticos. Entonces yo personalmente tengo un dicho: la humanidad nunca va a desaparecer, jamás. Si hay resistencia a los antibióticos, van a crear nuevos, pero morirnos y desaparecer la humanidad, la tierra no va a desaparecer. ¿Y qué sucede? Antes de descubrirse los antibióticos, ¿cuándo fue? 1900. ¿Por qué? Alexander. No le debato el año porque no me acuerdo exactamente. Pero, antes de eso, ¿qué hacías? Porque la humanidad sería arriba ahora. Y es más, una reproducción exacerbada y antibióticos no sirven. Igual sobrevivir. Entonces, para mí personalmente, esto no es un tema que a mí me ponga a llorar de ay, nos vamos a desaparecer y va a haber una pandemia de antibióticos. Algo que van a inventar. Y se va a morir el que se tenga que morir. ¿Ok? Pero entonces, esto es el antibiograma. Lo necesitamos para poder identificar esas resistencias. Entonces, miren este ejemplo. Matas algunas bacterias y otras se vuelven resistentes. Esta es la importancia. Entonces, vaya, yo cometí un error personalmente. A una de mis perras, chiquita, le diagnosticaron al 2% limpio, al ojo, sin exámenes, solo por sintomatología. Entonces me pusieron el tratamiento y cuando ya se puso bien, se lo dejé de dar, solo lo hice 6 días. Era 28. ¿Ok? Mi perrita creció y no se desarrolló como debía desarrollarse. Es cierto, no estaba enferma de manifestación clínica, pero nunca engordaba. Tenía muchos problemas para comer, comía un día sí, otro día no. Ahora que yo recuerdo y me pongo a pensar y la volví a poner al tratamiento como es, la perra cambió. ¿Ok? Lo mismo sucede y justamente es un antibiótico que se utiliza para el líquido, ¿no? Afortunadamente no desarrolló una resistencia, pero cuando los humanos cometemos este tipo de irresponsabilidades, entonces ya lo hablamos en otra clase, los microorganismos desarrollan una resistencia y esos antibióticos después ya no funcionan. ¿Ok? Ya no funcionan. Entonces es el ejemplo que tenemos aquí. Y por eso dice,
matas algunas bacterias y otras se vuelven resistentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Matarlas todas, para que ninguna se vuelva resistente. Si yo hubiese aplicado el tratamiento a mi perrita como se debía, mi perrita quizás se hubiera desarrollado de una mejor manera. Afortunadamente no se me murió, pero no sé si probablemente tenga algún daño interno que no sea acoplable a su momento. ¿Ok? Entonces, por eso, tanto ustedes como médicos, pero también como personas y también como pacientes que van a hacer en su momento, tienen que tomar los medicamentos de una manera responsable, porque no son para sentirme mejor, son para curarme. ¿Ok? Entonces, recordemos que la bacteria, desde el momento en que es expuesta al antibiótico, cesa su capacidad patológica. ¿Ok? Aunque no muera, aunque la bacteria siga presente, cesa su capacidad patológica, pero sigue viva. Si yo dejo de tomar el medicamento, entonces esa bacteria va a retomar su capacidad patológica y lo más seguro es que también tome una resistencia. ¿Ok? Digamos. Los hongos también tienen esta capacidad. Se han visto algunos, pero apenas. Y también en los parásitos. Los parásitos también están desarrollando resistencia a los antiparasitarios. Entonces, y ahora bien, ya vimos lo que es la resistencia, ahora la susceptibilidad bacteriana. Entonces, CIM significa concentración inhibidora mínima y es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un determinado antibiótico. Entonces, ya les voy a explicar más a detalle eso. Indica concentración mínima de un microbiano que inhibe el crecimiento bacteriano. Ya se los explico. ¿Ok? Entonces vamos a describir esto y luego les explico su anterior. Categorización de una cierta cepa bacteriana. Para un determinado antibiótico, una cepa bacteriana es sensible, aquella que puede ser afectada por un tratamiento a las dosis habituales. Intermedio, el éxito del tratamiento es imprevisible. Un intermedio es una bacteria que sí, pero no. ¿Okay? Entonces no vamos a usar ese tipo de medicamentos. Y un resistente es aquella que probablemente no sea afectada con las dosis habituales, sea cual sea el tipo de tratamiento. ¿Ok? Las resistencias las podemos tener de dos maneras. Una resistencia natural, cuando un microorganismo carece de estructuras en las que el antibiótico hace efecto, y una resistencia adquirida. Existe un cambio genético en el microorganismo. ¿A qué se refiere? Natural, por ejemplo. El antibiótico ataca la pared celular en alguna de las moléculas específicas, pero este género no tiene esa molécula, entonces el antibiótico no puede hacer nada porque naturalmente la bacteria no tiene esa molécula que es atacada. Entonces, básicamente ese antibiótico no es antibiótico en ese caso. ¿Ok? ¿Puede entender? O un ejemplo, ataca tal vez algún organelo del citoplasma, pero esa bacteria no lo tiene. Entonces, no sirve. Eso es una resistencia natural. Ya una resistencia adquirida es lo que nosotros habíamos hablado en las clases anteriores con respecto a los plástidos. Una modificación genética que les permite entonces sintetizar proteínas que las protegen en contra de esos antimicrobianos. Ok, entonces para ir hablando más a fondo de la prueba, nosotros vamos a utilizar antibióticos que vienen impregnados en unos pequeños discos. ¿Ya lo habían visto alguno de ustedes? ¿No? Estos que tienen acá, miren, son pequeñitos. Salen en estos tubitos, los cuales aquí justamente, miren, esto viene como un antibiótico, el cual al entrar en contacto con el medio de cultivo se disemina. ¿Ok? Se disemina en el medio. ¿Vamos bien? ¿Por qué tienen cara de no sé? Esto es lo que sucede, miren. Es un método de difusión en agar por un Kirby Bauer. Ya les explico qué es. Son iguales, pero traen antibióticos diferentes. Si ustedes se fijan, miren, DOR, CFT, cada uno de estos códigos me indica cuál es el antibiótico. ¿Vale? No, usted compra un tubito de una, un tubito de la otra, un tubito de la otra. Cada un tubito es un antibiótico diferente. Entonces uno utiliza varias para un mismo antibiótico. ¿Cómo? O sea, es un medicamento, pero me imagino que eso no pasa un poco para el mal. Sí, pero es algo microscópico. No es algo que usted va a ver. Usted solo pone el disco y lo pone incubado. Pero en la misma prueba se ponen otros tipos de Claro, porque ellos son, bueno, imagínense que en una placa normal de los cultivos que hicimos,
Ok. Entonces, así es como sucede la difusión en el agar. Usted pone el disco y entonces el antibiótico comienza a salir y se difunde en un ambiente perimetral a su ubicación. ¿Ok? No es como que este antibiótico va a ir a dar al otro extremo, sino en un perímetro establecido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a medir en el resultado. Entonces, solamente es un método cualitativo. Entonces, vamos a hablar ya en sí de cómo voy a hacer yo mi antibiótico. ¿Ok? Ya tenemos el crecimiento bacteriano como el que vimos ayer en el laboratorio. Tenemos nuestra bacteria aislada. ¿Y cuál es la característica que nosotros necesitamos? Tener una sola bacteria. ¿Ok? Nosotros no vamos a hacer un antibiograma de 3 bacterias diferentes juntas. ¿Ok? Yo necesito aislar. No hemos visto la práctica de siembras, pero ahí lo van a terminar de ver. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del pródigo, verdad? Que era para aislar. Entonces yo tengo mi bacteria completamente aislada. ¿Y qué es lo que hago? Voy a hacer una dilución de mi bacteria. Yo voy a tener un reactivo, solución salina habitualmente, en la cual yo voy a disolver mi bacteria. Voy a tomar una asada y voy a disolver. Hay un volumen de concentración. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de población bacteriana, verdad? Que era crecimiento en un medio líquido. Entonces es básicamente algo similar a lo que yo voy a hacer. En mi solución salina yo voy a poner mis bacterias, voy a homogeneizar hasta que haya una cantidad, no sé si es la palabra. No, hablando de turbidez, hasta que haya una turbidez ya específica. Hay una escala llamada escala de Mark-Farman, la cual me dice a qué nivel de turbidez yo debo tener mi bacteria. Una vez que yo tengo diluida mi bacteria en solución salina, entonces yo voy a tomar mi medio de cultivo. ¿Se acuerdan cuando hicieron el Müller-Hinton? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubieron grupos que hicieron Müller-Hinton? Otros hicieron Raconti y otros hicieron Agar-Nutritivo. Entonces, el Müller-Hinton es un medio de cultivo que permite el crecimiento de todas las bacterias y permite la difusión del antibiótico. Entonces, para hacer un antibiograma, fija pregunta de examen, yo necesito un medio Müller-Hinton, ¿ok? Es color amarillo. Entonces, cuando yo tengo ya mi placa, procedo a hacer la siembra, ¿ok? Aquí está ustedes el procedimiento tal cual como es una vida real. La toma de muestra, que puede ser de oído, de oreja, leche, cualquier cosa. Procedo a hacer mi siembra, no me detengo porque ya lo vimos. Y aquí está el aislamiento. Miren todas las formas de crecimiento que pueden haber. Se fijan que aquí hay un solo tipo de bacteria. No hay diferentes colores, no hay diferentes formas, es uno solo. Solo que acá están agrupadas y acá están aisladas. ¿Ven esta que está acá? Esta es otra forma de bacteria. Esta es una chiguela, ¿ok? Ya se sabe, el chiguela es mucoide, tiene ese montón de muco que de hecho si ustedes la agarran mal y inclinan se va, porque es muy mucoide, a diferencia de las demás. Entonces, al tener yo mi crecimiento, entonces procedo a hacer mi, la coloración de Gram, que ya lo vimos, y ahora la preparación del inóculo. Lo que yo les decía, miren, en solución salina y yo voy a ver mis niveles de turbidez. Se fijan que acá el agua está transparente y acá ya no. Entonces yo necesito un nivel de turbidez establecido según la escala de Mark-Farman. ¿Ok? Y procedo entonces a hacer la siembra en mi medio de Müller-Hinton, que es este que está acá. Ustedes ya hicieron uno. ¿Y cómo lo voy a hacer? Esto ya es con un hisopo, ¿ok? Porque yo ya no voy a hacer una siembra para crecimiento, sino que lo voy a hacer con un hisopo de algodón. Voy a introducir mi hisopo dentro de mi solución salina con la bacteria y voy a comenzar a sembrar de esta manera que ustedes ven ahí. Me gustaría tener una placa aquí. Yo tomo mi placa y de la mitad hago una línea divisoria, ¿ok? En la mera mitad. Y comienzo con mi hisopo a cubrir el 100% de mi medio de cultivo. 100%. Doy la vuelta y doy la otra mitad. Hasta aquí vamos en esto. ¿Ok? Cubrí todo mi medio de cultivo. Luego yo le doy la vuelta. Entonces, en este caso, vengo aquí. Ahora comienzo así. ¿Me estoy dando a entender? Para cubrir la mayor parte del espacio de mi medio de cultivo hasta terminar de esta manera. ¿Ok? Procedo entonces al... porque es su descarga.
partir de esa descarga, usted empieza a distribuir las bacterias por todo lado. ¿Ok? Procedemos entonces a la separación y aplicar los discos de antibióticos. Miren, depende mucho del tamaño, depende mucho del tipo de antibiótico que yo utilice, así es la cantidad de antibióticos que yo voy a utilizar en un mismo cultivo. Y si ustedes se fijan, aquí está el crecimiento. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el antibiótico, por lo que se diluye, se dispersa por el medio de cultivo en su entorno, de esta manera? Entonces, ¿qué sucede? Si ya nos vamos a la parte interpretativa, lo vamos a ver que está más adelante. Aquí es donde vamos. ¿Ok? Entonces, hablamos de que hay una categorización en la interpretación. ¿Ok? Y eso va dependiendo de ese halo que yo vi. ¿Por qué? Porque si ese halo está presente, significa que las bacterias no crecieron en ese halo. ¿Y por qué no crecieron? Porque estaba el antibiótico. Y el antibiótico hacía su efecto. Entonces, vamos a ver si hay algún otro ejemplo por acá. Si se fijan, en este antibiótico sí hubo crecimiento, no hay un halo. ¿Por qué? Porque ese antibiótico no le hizo ningún efecto a la bacteria. Entonces, de esa manera es que yo mido la resistencia, pero resulta los que no tienen crecimiento, pero hay un detalle, también hay que medir el crecimiento, porque ya hay medidas establecidas de resistencia y susceptibilidad. Puede ser, vamos a ver, tal vez hay un ejemplo. Aquí está, miren. Estas son las tablas de la interpretación. Por ejemplo, ampicilina. Aquí me dice el contenido del disco y me dice si el crecimiento fue mayor o igual a 17 milímetros, entonces yo lo voy a considerar susceptible. El antibiótico hizo un efecto. Si su crecimiento fue de 14 a 16 milímetros, fue intermedio. Puede hacer que sí me haga efecto, puede hacer que no, entonces no me arriesgo. Y si el crecimiento fue menor a 13 milímetros, es resistente. Entonces, la resistencia puede ser por la ausencia de crecimiento o por crecimiento mínimo. ¿Okay? No es porque hubo un crecimiento yo automáticamente lo voy a considerar que es sensible y que el antibiótico es bueno. No, yo tengo que medir todo mi halo de crecimiento para poder establecer que es sensible, intermedio o resistente. De esta manera, miren, lo medimos de esta manera que ustedes ven. El antibiótico así no funciona, solo que estoy usando la dosis inadecuada. Necesito hacerlo de una manera más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Mi tira trae el mismo antibiótico, en este caso parece que es azithromicina, desde una concentración elevada hasta una baja. ¿Ok? Y de esta manera yo voy midiendo entonces mi potencial de acción. ¿Está bien? Sí, usted va a sembrar de la misma manera y la va a aplicar sobre su crecimiento. Y luego va a ver el crecimiento del tamaño. Entonces, para iniciar un tratamiento con antimicrobianos, como condición óptima para elegirlos, el médico se debe basar en cultivos bacterianos y con la determinación de la sensibilidad antibiótica. Como les digo, un antibiótico les puede haber servido con un perro, pero con el otro no. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a tener